Hermanos, desde el principio de la carta a los Gálatas hemos visto al apóstol Pablo con un tono fuerte y desafiante. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia en Galacia, hacia los Gálatas, hacia los cristianos en Galacia. Y esto se debe a que un grupo de personas, unos judíos, habían llegado a la iglesia queriendo imponer sobre ellos requisitos de la ley como algo necesario para alcanzar la salvación. Básicamente ellos decían que el evangelio que Pablo les predicaba, y que todos sabemos que es el evangelio de ¿qué? De la gracia, no era suficiente. Ellos decían que el evangelio de la gracia que Pablo les predicaba no era suficiente, que necesitaban a Cristo y algo más. Y Pablo ha estado luchando en contra de esta falsa doctrina, sabiendo que lo que estaba en juego no solo era el gozo que ellos podían experimentar, sino sus mismas almas. La semana pasada, Pablo los llamó a crecer y a no vivir como esclavos, sino a vivir como hijos de Dios y disfrutar de la libertad que todos tenemos en Cristo. Esta semana vamos a tocar varios temas, pero principalmente el tema del legalismo y la idolatría. Vamos a ver algunos síntomas del legalismo y la idolatría y vamos a aprender cómo identificarlos en nuestras vidas. Tema del mensaje de hoy: idolatría, legalismo y el evangelio. Vamos a leer a Gálatas 4 del 8 al 20. Yo sé que se acaban de sentar, pero me gustaría que se pararan de nuevo para que esa sangre fluya y no se les cierren los ojos. Gálatas 4 del 8 al 20 y dice: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible, si hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Padre, nuevamente, Señor, no nos cansamos, Señor, de leer tu palabra, de ver las maravillas y las cosas maravillosas que podemos ver en tu palabra. Señor, revélanos en esta tarde lo que tú quieres para nosotros. Habla nuestras vidas y que podamos, Señor, salir de este lugar nuevas personas, aplicando tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Mateo. I don't think it's working. So. Punto número 1, la idolatría y el legalismo. Miren lo que dice el versículo 8. Pero en aquel tiempo, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo está hablando Pablo? Cuando ustedes no conocían a Dios. Eran siervos, o en otras palabras, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. El diccionario define la idolatría como la adoración religiosa de los ídolos físicos o la reverencia excesiva o la devoción a algo. En términos bíblicos, la idolatría es adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Vemos que hay una relación de la idolatría con la codicia. Con la codicia, cuando queremos algo tanto que lo codiciamos, esa cosa se ha convertido en un ídolo. Se ha convertido en un Dios falso en nuestras vidas. Y tendemos a buscarlo en lugar de Dios. Pablo le dice a los Gálatas que cuando ellos no conocían a Dios, eran esclavos a dioses falsos. Una persona que no conoce a Dios, sabemos que no adora ni glorifica a Dios. El que no conoce a Dios, adora las cosas del mundo y tiende a glorificarse a sí mismo. El que no conoce a Dios no tiene esperanza ni satisfacción y tiende a buscar esperanza y satisfacción ¿en qué? En el mundo, en las cosas del mundo. A buscar esas cosas del mundo que esclavizan y que convertimos en dioses falsos, en ídolos. Cosas como el dinero. Cosas como el sexo, el poder, la comodidad. Usted sabe que podemos hacer de la comodidad un ídolo. La imagen personal de cómo yo me veo, especialmente hoy día con la social media. Actividades de recreación, los deportes. Y muchas cosas más. Cosas que no están diseñadas para traer esperanza y satisfacción, sino que se convierten en dioses falsos. ¿Y sabes qué? Nos hacemos esclavos de ellos. Pero hay un problema. Estamos hablando de los que no conocen a Dios. Pero ¿qué de nosotros, los creyentes en Jesucristo? El problema es que nosotros, aunque conocemos a Dios, podemos también adorar a dioses falsos y estar esclavizados a ellos. Entonces, ¿cómo sabemos que adoramos a dioses falsos y estamos esclavizados? Número 1, cuando nuestra esperanza y nuestra satisfacción están puestas en ellos, en las cosas del mundo. Cuando le dedicamos más tiempo y más recursos de lo que deberíamos. Cuando estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar eso que me llama la atención. Inclusive, estar dispuesto a pecar. Cuando sentimos que no podemos vivir sin esa cosa. Cuando no obtengo eso que más quiero, que más deseo, ¿qué pasa? Siento tristeza y me da depresión.
Y cuando obtengo esa cosa que quiero, esa cosa que más deseo, que más codicio, hay decepción y quiero más y quiero más. Nunca estamos satisfechos. Por ejemplo, si ponemos nuestra mayor esperanza en ganar riquezas, en ganar dinero, seremos controlados y esclavizados por el dinero. Estaremos completamente bajo el poder de ese dinero. Gastamos todo nuestro tiempo y todas nuestras energías tratando de obtener dinero. Y no es tratar de obtener dinero, sino tratar de obtener mucho dinero. Cuando no obtenemos lo suficiente, ¿qué pasa? Nos sentimos devastados. Y si llegamos a conseguir suficiente dinero, como dije, no estamos satisfechos y queremos más y más. Tendremos el deseo de buscar más y más. Somos esclavos. El punto es que si tratamos las cosas que no son dioses como si lo fueran, nos convertimos en esclavos de ellas espiritualmente. Ahora, recordemos que el tema de Gálatas es que un grupo de maestros les estaban enseñando el legalismo a la iglesia en Galacia. El legalismo, ¿qué es el legalismo? Legalismo es tratar de alcanzar la salvación a través de obras, a través de nuestra obediencia. Es vivir bajo un sistema de leyes y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como nuestro crecimiento espiritual. El legalismo es todo lo opuesto a la gracia de Dios. Y conociendo lo que es legalismo y conociendo lo que es idolatría, Pablo dice en el versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Pablo le dice a los Gálatas, si se acuerdan cuando eran esclavos de los dioses falsos antes de conocerme a mí, ¿cómo es que ahora quieren ser esclavos de nuevo al buscar la salvación en las obras y la obediencia a la ley? Pablo nos dice que el querer alcanzar a Dios, el querer alcanzar nuestra salvación a través de las obras o de nuestra obediencia, el legalismo, también es idolatría y esclaviza a la persona, esclaviza al creyente. Y eso era lo que le decía Pablo a los creyentes en Galacia. Iglesia, tenemos que tener cuidado de no convertir nuestras obras y nuestra obediencia a Dios en dioses falsos. Tendemos a hacer eso. Tenemos que tener cuidado y recordar que ya hemos conocido a Dios. Dios que da su gracia gratis. Tenemos que recordar que el evangelio de la gracia ese evangelio de la gracia que nos salvó, que nos dio salvación, es el mismo evangelio que nos sostiene ante el Padre. Y no hay necesidad de ídolos, no hay necesidad de legalismo. Pablo dice en el versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Esta frase es bien importante y no es que Pablo se haya equivocado y esté corrigiendo lo que dijo. Lo que dijo, Pablo está enfatizando lo que es verdaderamente importante en la vida del creyente. Que es importante que somos conocidos por Dios.
Sí, es importante saber que nosotros conocemos a Dios y le debemos dar gracias y celebrar esa verdad. Pero más importante que eso es que Dios nos conoce. El hecho de que nosotros conocemos a Dios es porque Él nos conoció primero. Nuestra salvación es porque Dios nos ama y nos conoce. Y recordemos que es por gracia. Es por gracia. ¿Mediante quién? Jesucristo. No por alguna cosa que hayamos hecho o que podamos hacer. No hay nada que nos haga merecedores de nuestra salvación si no es por la gracia de Dios y mediante Jesucristo. Pablo le dice a los Gálatas que ellos también han llegado a conocer a Dios porque Dios los conoció primero, porque los amó y los eligió por gracia para ser suyos. Iglesia, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su amor, cuando conocemos su gracia, cuando conocemos su misericordia, es porque Dios nos conoce y ha permitido que nosotros le conozcamos a Él. Y si estamos seguros de que Dios nos conoce, eso nos va a proteger de nosotros practicar la idolatría y el legalismo. Si conocemos a Jesús y sabemos que Él nos conoce, podremos disfrutar de Dios y podemos amarle mucho más. Versículos 10 y 11. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Vemos que los Gálatas habían regresado a celebrar, como dice Pablo, los días, los meses, las estaciones y los años. Ellos regresaron a celebrar las fiestas ceremoniales y religiosas como parte de su idolatría y de su legalismo. Eso nos deja ver también que Pablo compara su deseo de practicar ritos y ceremonias a servir dioses falsos. Los Gálatas necesitaban que se les recordara, y nosotros en esta tarde necesitamos recordar que la gracia de Dios es gratis. No hay día, no hay mes, no hay estación, no hay año, no hay fiesta, no hay ceremonia, no hay rito ni ceremonia que podamos practicar que no sintamos. No recibamos la salvación de parte de Dios. Nos sintamos aceptados delante de Dios. Y que por la gracia de Dios somos libres. Libres de la esclavitud, de la idolatría y el legalismo. Versículo 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Ahora Pablo llama a los Gálatas a ser como él. A ser como Pablo. ¿Cómo era Pablo? Pablo era libre de la ley y libre de las obras. Gozoso de creer en el evangelio de la gracia. Y Pablo les dice, háganse como yo soy libre de la ley y de las obras. Y la razón por la cual Pablo, que fue judío, puede exhortarlos a ser como él, es porque él primero se hizo como ellos. No tenían excusa. Pablo les da el ejemplo primero y después los exhorta a ser como él. Pablo quería que sus lectores disfrutaran de la libertad que hay en el evangelio, que disfrutaran del evangelio de la gracia en Jesucristo como Él lo hizo. Que tengan libertad como Él la tuvo. Sean como yo, dice Pablo. Punto número 2.
el sufrimiento en el Evangelio. Versículo 13 dice, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio por primera vez. Este versículo es bien interesante. Vemos que Pablo posiblemente no tenía planificado predicar el Evangelio en Galacia. Posiblemente Pablo se dirigía a otro lugar, pero por causa de una enfermedad física se tuvo que desviar a Galacia. Y estando en Galacia, ¿qué hizo Pablo? Lo que siempre ha hecho, predicar el Evangelio. Aprovechó y predicó el Evangelio. Y lo increíble de esto es que si no hubiera sido por esta enfermedad física, quizás nunca se hubiera plantado una iglesia allí en Galacia. Quizás hoy no estuviéramos siendo bendecidos por las palabras de Pablo a la iglesia en Galacia. Pero algo importante que nos deja ver este verso es que Dios permite que las cosas pasen en nuestras vidas, sean buenas o malas. Dios la usa para su gloria, para nuestro bien y el bien de los que nos rodean. Él permite que las cosas sucedan en nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, todas, buenas o malas, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Timothy Keller escribió, Dios no promete bendecir a los cristianos quitando el sufrimiento, sino bendecirlos por medio del sufrimiento. Jesús sufrió no para que nosotros no sufriéramos, sino para que en nuestro sufrimiento nos volviéramos como Él. Te pregunto en esta tarde, ¿qué situación estás experimentando hoy? ¿En qué situación te encuentras en este momento? No desprecies lo que Dios puede hacer en ti. No desprecies lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de ti por medio de esa situación. No preguntes, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Sino, ¿para qué Dios? ¿Para qué estoy pasando por esta situación? Y yo sé que no es fácil. Muchos saben que yo tuve cáncer en el año 1999 y en el año 2000. Y desde un principio yo quise nunca preguntar ¿por qué Dios? Sino ¿para qué? Se me hizo difícil. Pero no es imposible, confiando plenamente en Dios. ¿Qué tú puedes hacer en medio de esta situación para que aquellos que te rodean puedan ver tu relación con Dios y ellos puedan conocer a Dios? Tenemos el ejemplo de Pablo, una enfermedad física. Los que los rodeaban podían ver su relación con Dios y pudieron conocer a Dios porque les predicó el Evangelio. Recuerda, iglesia, que Dios tiene un propósito y puede hacer algo en medio de tus circunstancias. No dudes de esa gran verdad. Recuerda que somos un pueblo llamado a estar en la misión de compartir el Evangelio de la gracia con el mundo. Porque estés pasando por una situación no es nada diferente. Y otra cosa que este verso nos recuerda es que las cosas no siempre salen como planificamos. Es importante planificar. El que no planifica es irresponsable.
Es importante planificar, pero las cosas no siempre salen como las planificamos. Y eso está bien. It's okay. Porque Dios tiene control. Porque Dios es soberano. No es malo planificar, como dije, pero recuerda que los resultados siempre y solo están en las manos de Dios. Planificamos, las cosas salen bien como las planificamos, gloria a Dios. Planificamos, las cosas salen todo al revés, gloria a Dios. Proverbios 21:31 dice, se prepara el caballo para el día de la batalla. Planificación, pero la victoria es del Señor. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Punto número 3, el amor y el carácter de Dios. Versículo 14 dice, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Esto también es bien interesante. Dice que la condición física de Pablo, la enfermedad del versículo 13, fue una prueba para los Gálatas. Me pregunto qué prueba fue esa. Por la condición física de Pablo, ellos, los Gálatas, posiblemente pensaban que el mensaje de Pablo no era de Dios. No era de Dios. Una enfermedad o una condición física severa se podía ver como una debilidad en la persona. Y muchas veces se veía como algo demoníaco. Pero vemos, Pablo nos dice que no lo despreciaron ni lo rechazaron. En cambio, se dieron cuenta de que el mensajero de Dios, Pablo, el mensajero de Dios y que Cristo, se dieron cuenta de que Pablo era el mensajero de Dios y que Cristo Jesús hablaba a través de él. Lo vieron como un ángel y como a Cristo Jesús. A pesar de la situación de Pablo, los Gálatas demostraron lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios hace con nosotros. ¿Qué hace Dios con nosotros? Él no nos rechaza. Dios no nos rechaza a pesar de nuestra condición. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado. Nos recibe tal como somos y en el lugar donde estamos. Y esto es lo que estamos llamados a imitar, iglesia. El amor y el carácter de Dios. A no rechazar ni a despreciar a otros. Y si miramos el contexto, a no rechazar ni despreciar a los líderes, a nuestros líderes. A pesar de su debilidad y de su pecado. Porque en el momento que comenzamos a rechazar a las personas por su debilidad, seguida nos declaramos culpables del legalismo. El creyente, nosotros que si queremos rechazar a las personas, tenemos que mirarnos en un espejo porque nosotros también estamos llenos de defectos. Nosotros no estamos libres de defectos. Simplemente somos perdonados de ellos. El dolor y sufrimiento de otros no es necesariamente un reflejo de su pecado. Ni tampoco refleja el castigo de Dios hacia ellos. Entonces asegurémonos de no tratarlos como si así lo fuera. Estamos llamados a no rechazar a las personas. Punto número 4, obediencia y lealtad.
Versículo 15 dice, ¿dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes a decirles la verdad. Continúa siendo bien interesante. Quiero señalar que cuando Pablo dice que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado, hay la posibilidad, ¿verdad? No estamos seguros, de que la enfermedad o la condición física de Pablo estaba relacionada con los ojos. Vemos ahora que la situación ha cambiado. Pablo ahora se pregunta que ¿dónde está la bendición que tuvieron hacia él cuando les predicó el evangelio? ¿Me he convertido en enemigo de ustedes al decirles yo la verdad? Una pregunta retórica de parte de Pablo. Pablo no los estaba acusando de enemigos, sino que se pregunta si la situación ha llegado a un nivel que lo están rechazando a él y al evangelio de la gracia que él les predicó. Pablo les llama la atención de una manera que él se pregunta si lo consideraban a él un enemigo por predicarles el evangelio de la gracia. Y Pablo espera de ellos, espera de esos lectores de los de Galacia, al leer sus palabras fuertes, llegaran a arrepentirse y creyeran nuevamente en el evangelio por gracia. Versículos 17 y 18. Algunos le tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Pablo les dice que los falsos maestros que le predicaban ese evangelio diferente, ese evangelio falso, estaban demandando la obediencia y lealtad de ellos, pero no para el bien de ellos, no para el bien de los Gálatas. La intención de los falsos maestros era aislar a los Gálatas de Pablo. ¿Para qué? Para ellos mismos llevarse la gloria. Porque para ellos llevarse la gloria era un ídolo. Pero también les dice que no hay nada malo en mostrar obediencia y lealtad, siempre y cuando el propósito es bueno. Aunque a los que les mostraron obediencia y lealtad no estén presentes, como dice Pablo. Los falsos maestros querían obediencia y lealtad, no por la verdad del evangelio, sino para llevarse su propia gloria. Versículos 19 y 20. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo usa la imagen de dolores de parto para dejarles saber que él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo porque Cristo tenía que ser formado nuevamente en ellos. El celo que Pablo mostraba y el llamado que hacía a los Gálatas, lo hacía no simplemente para buscar obediencia y lealtad hacia él, sino por el bien de las personas. Él estaba llamando a los Gálatas a seguirlo, no para sentirse importante o para llevarse la gloria, sino para que Cristo sea formado en ellos. Iglesia, y ese es el deseo de un buen líder para con la gente que Dios le ha permitido dirigir. El deseo que sean formados conforme a la imagen de Cristo, que se parezcan a Cristo. El deseo que glorifiquen a Dios y no a Él. Y un buen líder va a procurar esto,
aun cuando hablar la verdad le cueste la enemistad de algunos. Eso es un buen líder. Juan Calvino dijo, si los ministros desean hacer algún bien, que trabajen para formar a Cristo en sus oyentes y no para formarse a sí mismos. Termino haciendo la misma pregunta que hice el domingo pasado. ¿Quiénes se identifican con Jesucristo? ¿Quiénes se identifican con Jesucristo? Si hoy tú te identificas con Jesucristo, Dios te llama a 4 cosas. Dios nos llama a 4 cosas. Dios me llamó a 4 cosas. Dios nos llama a conocerle a Él para que seas libertado de la esclavitud, de buscar satisfacción en algo o alguien que no es Cristo. Dios nos llama a que tengamos la seguridad que Dios nos conoce. Que Dios nos conoce. Y no solo nos conoce, Él nos ama y no nos rechaza. Dios te llama a que en medio del dolor, a que en medio del sufrimiento, aunque en medio de cualquier situación por la que estés pasando, tú puedas poner tu mirada en Jesucristo. Puedas poner tu mirada en Jesucristo y confiar de que Dios usa tu situación para su gloria. Usa tu situación para tu bien y para el bien de los que te rodean. Dios te llama a demostrar obediencia y lealtad, no a una persona, no a una iglesia, no a una situación, sino al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de la gracia, al mensaje que nos reta, nos transforma todos los días. Esa debe ser nuestra obediencia y lealtad. Iglesia, si somos obedientes a estos 4 llamados, Dios promete paz, Dios promete gozo y Dios promete libertad. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo y vamos a tener libertad. Y tanta va a ser esa paz, tanto va a ser ese gozo, tanto va a ser esa libertad que vamos a causar un impacto grande en los que los rodean y en nuestra comunidad. Esa ha sido mi oración en esta semana. Estemos de pie. Padre, te alabo primeramente, Señor. Tú eres mi Dios todopoderoso, soberano, maravilloso. Que te conozco hoy porque tú me conociste primero. Yo te amo porque tú me amaste primero. Puedo disfrutar de paz, de gozo y libertad porque tú me conociste primero. Y diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en mi lugar. Ese evangelio, esas buenas noticias, ese evangelio de la gracia es lo que nos hace tener paz, gozo y libertad. Ayúdanos, Señor, protégenos de seguir a otros dioses. Te pido, Señor, que tú apuntes, Señor, a qué cosas en nuestras vidas los estamos levantando a un nivel que se están convirtiendo en dioses en nuestras vidas. Decláranos, Señor, a qué dioses estamos sirviendo. Y ayúdanos, Señor, a no esforzarnos en vano
buscando nuestra salvación cuando ya la tenemos por gracia. Señor, te adoramos y te glorificamos y levantamos nuestras voces en este momento en canción para agradecer lo que tú has hecho por nosotros. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Recibamos la bendición pastoral en 2 de Corintios 13, 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de ayudar a otros a que conozcan y sigan a Jesús. Seamos la iglesia que Dios quiere. Dios les bendiga y su iglesia dice, Dios les bendiga.